Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Azal Kaya y Kaatay Ulusoy, un reencuentro inesperado sacude el mundo del espectáculo. Una declaración impactante ha tomado por sorpresa a todos los fanáticos del entretenimiento turco. Kaatay Ulusoy está contando los días para volver conmigo, afirmó Azal Kaya en una reciente entrevista exclusiva que ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Azal Kaya, la talentosa actriz conocida por su carisma y protagonismo en exitosas series turcas, no es ajena a los titulares. Pero esta vez, sus palabras han encendido la chispa de la curiosidad y el asombro entre sus seguidores. La relación que tuvo con Kaatay Ulusoy, uno de los galanes más admirados de la televisión, fue siempre muy comentada por la prensa, aunque nunca confirmada oficialmente. Sin embargo, ahora, Azal rompe el silencio de una forma que nadie esperaba. Durante una sesión de preguntas y respuestas en un evento privado en Estambul, Azal fue abordada por una periodista que, con mucha sutileza, le preguntó sobre su situación sentimental. Con una sonrisa cómplice, Azal respondió: digamos que hay alguien que está esperando el momento justo para regresar a mi vida. Al ser presionada para dar más detalles, soltó la bomba: Kaatay Ulusoy me escribe casi todos los días. Me dice que está contando los días para estar conmigo otra vez. La reacción del público fue inmediata. Las redes sociales se llenaron de mensajes de sorpresa y teorías sobre una posible reconciliación. Muchas fans expresaron su emoción ante la idea de ver nuevamente juntos a esta pareja que en pantalla siempre mostró una química especial. Siempre supe que lo de ellos no había terminado por completo, comentó una seguidora en Twitter. Por su parte, Kaatay Ulusoy no tardó en responder. En una historia de Instagram que desapareció a los pocos minutos, compartió una fotografía de un amanecer con el mensaje: algunas historias necesitan una segunda parte. Aunque no mencionó nombres, los seguidores de inmediato relacionaron la frase con las declaraciones de Azal. Una fuente cercana a Kaatay reveló: él nunca la olvidó. Aunque cada uno siguió su camino, Kaatay siempre hablaba de Azal con admiración y un toque de nostalgia. Está convencido de que su historia no ha terminado. La posibilidad de una reunión entre los dos ha generado un frenesí mediático. Los paparazzi ya están tras los pasos de ambos, tratando de capturar cualquier encuentro. Mientras tanto, Azal se muestra tranquila, incluso bromista. En una publicación reciente en sus redes, compartió una selfie con el texto: la vida da vueltas, y a veces te trae de regreso lo que pensabas perdido. La publicación de Azal no hizo más que alimentar las especulaciones. Cientos de comentarios inundaron su perfil en cuestión de minutos. Algunos la felicitaban por haber recuperado una historia que muchos consideraban inconclusa, mientras otros se mostraban más escépticos. Pero lo cierto es que, por primera vez en años, ambos actores parecían estar en sintonía emocional, aunque sin confirmar oficialmente una reconciliación. En medio de todo este revuelo, varias figuras del entorno televisivo comenzaron a dar su opinión. Un reconocido productor que trabajó con ambos en el pasado comentó en un programa matutino: siempre hubo algo muy especial entre ellos. La química que tenían en el set no se puede fingir. No me sorprendería que estén planeando algo más que una simple amistad. Estas declaraciones no hicieron más que avivar el fuego de la expectativa. Los fans más observadores empezaron a notar coincidencias en sus publicaciones. Una tarde, Azal compartió una imagen de un libro de poesía sobre el destino, y apenas una hora después, Kaatay posteó una canción melancólica con la frase: a veces el corazón toma caminos circulares. La sincronía era tan evidente que incluso algunos medios empezaron a hablar de un posible proyecto conjunto. ¿Será que están por anunciar una nueva serie? Mientras tanto, los representantes de ambos artistas se mantuvieron en silencio. Las preguntas de los periodistas se multiplicaban, pero la respuesta siempre era la misma: sin comentarios por el momento. Esta ambigüedad no hizo más que reforzar la teoría de que algo importante se está gestando tras bambalinas. En paralelo, los medios comenzaron a hacer un recorrido por la historia de Azal y Kaatay, recordando sus inicios en la televisión turca y cómo su colaboración en pantalla los catapultó a la fama. Los videos de sus escenas juntos comenzaron a circular nuevamente, alcanzando millones de reproducciones en plataformas como TikTok y YouTube. La nostalgia se apoderó del público, y muchos comenzaron a pedir una segunda temporada de aquella serie que los unió por primera vez. Pero no todo fue alegría.
Algunos críticos advirtieron sobre los peligros de idealizar relaciones pasadas. En un artículo de opinión publicado en una revista de celebridades, una periodista escribió: "Es importante recordar que las relaciones evolucionan y que lo que funcionó en el pasado no necesariamente será igual en el presente. El público debe ser cuidadoso al proyectar sus deseos en la vida real de los artistas". Sin embargo, estas voces de advertencia fueron en gran parte opacadas por la euforia colectiva. Los seguidores de ambos actores comenzaron incluso a crear campañas en redes sociales bajo hashtags como #AsatayReturns y #SegundaParteAsalCaatay, pidiendo no solo una confirmación oficial de su reencuentro sentimental, sino también un proyecto audiovisual que los reúna nuevamente. Algunos fanáticos incluso sugirieron tramas, una historia de reencuentros, de segundas oportunidades, de un amor que sobrevive al tiempo y a la distancia. Los rumores llegaron a tal punto que una cadena de televisión turca emitió un especial en horario estelar titulado Asal y Caatay, ¿la historia continúa? El programa repasó su historia personal y profesional, analizó cada gesto, cada publicación, e incluso entrevistó a expertos en lenguaje corporal para descifrar si, efectivamente, había señales de amor entre ellos. Asal, mientras tanto, mantuvo su actitud serena. En una entrevista reciente para una revista de moda, fue consultada nuevamente sobre el tema. Esta vez, sin negar ni confirmar, se limitó a decir: "A veces el corazón necesita silencio para entender lo que quiere. Yo estoy escuchando". Sus palabras, cargadas de ambigüedad poética, se viralizaron en cuestión de horas. Por su parte, Caatay comenzó a mostrar una faceta más introspectiva en sus redes. Publicó varias fotos de su infancia, acompañadas de reflexiones sobre el paso del tiempo, la importancia de las raíces y el valor de los afectos verdaderos. Una de las publicaciones más comentadas fue una imagen suya frente al mar, con la frase: "Donde empezó todo, tal vez es donde debe continuar". Los rumores de un viaje en común tampoco tardaron en aparecer. Según algunos medios locales, ambos fueron vistos en el aeropuerto de Estambul con apenas unos minutos de diferencia. Aunque no hay pruebas contundentes de que viajaran juntos, esta coincidencia alimentó las especulaciones sobre una escapada romántica secreta. La prensa internacional también se hizo eco del fenómeno. Revistas en España, México y Argentina comenzaron a cubrir la historia, destacando la creciente popularidad de las series turcas en el mundo hispanohablante y cómo Asal y Caatay se han convertido en íconos globales de esta nueva ola de entretenimiento. Mientras tanto, los seguidores siguen esperando una señal definitiva. Una foto juntos, una declaración, un proyecto. Lo cierto es que, hasta el momento, el misterio sigue siendo parte de la magia. Y quizás, justamente por eso, la historia de Asal y Caatay continúa capturando la atención y el corazón de millones. Porque en el fondo, todos amamos una buena historia de amor. Especialmente una que promete una segunda oportunidad. ¿Y tú, qué opinas de esta posible reconciliación? Nos encantaría leer tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna novedad y darle like a este video si te gustó este contenido. Hasta la próxima.